Si estás en un webinar que se llama Reset Mental, es por algo. Sabes que de alguna forma algo tiene que cambiar con respecto a tu forma de cambiar. Sabes que de alguna forma hay que hacer un cambio en el programa y en la manera en la que vienes pensando, porque eso te ha impedido conseguir los resultados que quisieras lograr. Bienvenido al webinar Reset Mental, rompe los patrones que te impiden avanzar. Cuando hablamos de hacer reset, hablamos de volver un programa a un estado inicial, a volverlo de la forma en la que quizá funciona de manera más óptima, a que vuelva a su origen, a que vuelva al inicio. Pero, ¿de qué es ese reset que hacemos? Y la verdad es que estamos reseteando un programa. Y un programa que todos tenemos en nuestra mente, que constituye nuestra forma de pensar, que constituye la forma en la que tú has venido haciendo las cosas hasta ahora. Ese programa te pone ciertos límites, ese programa te permite o te ayuda a que logres cosas, pero también te las impide. Hace que de alguna forma creas que algunos resultados son posibles, que algunos resultados eres capaz de lograrlo y que algunos resultados te mereces alcanzarlo, pero otros no. Creemos que tenemos libre albedrío, pero la verdad es que solemos actuar dentro de los límites inferiores que nos supone este programa mental. Los límites superiores son aquellas cosas que pensamos que no podemos conseguir, y los límites inferiores de nuestro programa mental son esas cosas que ya de alguna forma, cuando están muy mal, nos resultan insoportables. Piénsalo con tu cuenta bancaria. El dinero que tienes no es más del que sabes conseguir hasta ahora, límite superior, pero tampoco es menos del que te resulte tolerable. Piénsalo con tu peso corporal. En este momento no eres ni más gordo ni más flaco de lo que tú pudieras soportar, porque si quizás estuvieras en una forma física que resultara insoportable para ti, lo hubieras cambiado. A eso nos referimos con el límite inferior. Pero tampoco estás mucho más saludable en cuanto a tu peso o a tu forma física de lo que tus propias creencias te permiten estarlo. A eso le llamaríamos el límite superior. A eso tenemos que ser capaces de darle un reset. Pero ¿cómo llegaron esos programas a nuestra mente? ¿Cómo llegaste a creer, cómo llegaste a pensar las cosas que piensas hoy en día y tener todas las convicciones que tienes hoy en día? ¿Cómo te configuraste esta programación mental? La mayor parte del tiempo suele ser de forma inconsciente gracias a dos fuerzas. La primera es la experiencia propia, y todas las cosas que tú has vivido y todas las cosas que has experimentado de alguna forma te han ido programando para creer cómo es la vida y te has ido convenciendo de tus pensamientos. Pero también hay una segunda fuerza, que es el condicionamiento social, que son todas aquellas influencias que recibes del mundo externo en forma de opiniones de tus padres, de tu pareja, de tus hijos, de tus seres queridos, pero también de los medios de comunicación o también de las redes sociales, que de alguna forma nos impulsan y nos llevan a determinados patrones de vida de los cuales nosotros no somos conscientes. Por eso creo sólidamente, y estoy sumamente convencido de eso, que primero tenemos que hacer este taller reset mental y ver toda esta información con muchísimo detalle antes siquiera de aspirar a lograr o alcanzar cosas nuevas en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría plantearte nuevos objetivos, nuevas metas para este año 2021 cuando probablemente todavía estás repitiendo los mismos programas y los mismos patrones que tenías en 2020? Hazte la pregunta: ¿cuántas cosas te planteaste y no lograste? ¿Cuántas cosas comenzaste y abandonaste? ¿Cuántas cosas tuviste en intención pero no pasaste a la acción? Y eso gracias a que estabas repitiendo patrones mentales a los cuales hoy les vamos a hacer reset. Porque el programa tiene errores. El programa que te impide a ti
mejorar en la realidad, alcanzar lo que tienes que alcanzar, lograr lo que tienes que lograr, ha sido corrompido por ciertos virus. Virus que tú no sabes cómo llegaron ahí, tal como no sabemos cómo llegan a veces a nuestra computadora, a nuestro celular, cuando descargamos un archivo o cuando ponemos un pendrive o una memoria que tiene un archivo que estaba corrupto y no pasamos el antivirus. Lo mismo pasa con nosotros. Estamos expuestos y sometidos a tanta información y a tanto conocimiento que de alguna forma no sabemos cuándo llegan los virus o los errores mentales a nuestro programa. Y nos damos cuenta de que tenemos esos virus o esos errores. Cuando queremos lograr algo y no lo hacemos. Cuando nos planteamos una intención y no la convertimos en acción, o cuando comenzamos a hacer algo y lo abandonamos. Cuando realmente decimos que queremos algo pero no somos coherentes con nuestras acciones. Estamos siendo improductivos, estamos siendo limitados, pero no sabemos la fuerza que lo están haciendo. Pero ¿cómo saberlo si es una fuerza invisible finalmente? Si es un programa que te está impidiendo el logro. Y es que este programa se ha quedado en un ciclo o una repetición que llamamos vida. Ese ciclo, esa repetición que llamamos vida, consiste en pararnos todos los días a la misma hora, apagar el celular con el mismo dedo y haciendo el mismo movimiento después de escuchar el mismo tono de la alarma, ponernos los zapatos o ponernos las pantuflas o ponernos las sandalias de la misma forma que lo hacemos siempre, caminar al baño con el mismo paso que caminas siempre y con el mismo movimiento, prender la luz con la misma mano y lavarte los dientes y lavarte la cara con los mismos movimientos que lo has hecho siempre. Después desayunar los mismos alimentos más o menos que desayunamos siempre, para luego bañarte, enjabonarte de la forma que lo has hecho siempre, con la misma mano, con los mismos movimientos, y luego vestirte con la ropa que sueles vestirte, porque por más cambios que tengamos solemos utilizar un rango más o menos definido. Te paras y te vas a tu trabajo. Manejas el mismo carro que manejas siempre o utilizas los mismos medios de transporte que siguen las mismas rutas siempre. Llegas al trabajo donde ves normalmente a las mismas personas y compartes el mismo tipo de experiencias y tienen el mismo tipo de conversaciones mientras hacen un día a la vez las mismas tareas que se repiten todos los días. Porque finalmente eso es un trabajo que es la repetición de unas rutinas o de unas tareas en el tiempo. Después te vas a tu casa, siguiendo la misma ruta o utilizando los mismos medios de transporte que sigues siempre. Ves a tu esposa, ves a tu esposo, a tus hijos o a tu familia y tienes las mismas conversaciones que sueles tener con ellos. Después cenas las mismas cosas que sueles cenar siempre. Te acuestas a la misma hora y a ese ciclo simplemente lo llamamos vida. Y nos hacemos la pregunta: ¿cómo podemos crear una vida nueva si estamos viviendo un ciclo constante de repetición? Si todo el tiempo estamos teniendo los mismos pensamientos, las mismas emociones y las mismas acciones, parece que de alguna forma estuviéramos viviendo o en el presente, que es conocido, o estuviéramos viviendo un pasado repetido. Difícilmente podemos crear algo nuevo si el programa mental se ha quedado en un loop o en una repetición. ¿Cómo podemos solucionar esa situación? Si estamos hablando de resetear un programa, tenemos que saber que ese programa está escrito con pensamientos, emociones y acciones que funcionan como un sistema. Determinados tipos de pensamientos disparan en ti determinados tipos de emociones y esas emociones permiten o inhiben, en algunos casos, algún tipo de acciones. Cuando piensas en todas las cosas que tienes que hacer y todos los pendientes en los que tienes que trabajar, pensamiento, de alguna forma te sientes abrumado, emociones, acciones, procrastinas y te pones a hacer otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la emoción de lo abrumado que te sientes causada por el pensamiento de lo full que te encuentras en algún momento hizo que no quieras tomar esas acciones y te escondes de hacer lo que realmente tienes que hacer. Y no quiero que hablemos de pensamientos positivos o pensamientos negativos. Tampoco quiero que hablemos de emociones negativas, ni de emociones positivas, ni de acciones positivas o de acciones negativas. Quiero que hablemos más bien de pensamientos, emociones o acciones productivos. Todo pensamiento, emoción o acción puede ser
productivo o improductivo dependiendo del momento donde suceda. De la misma forma que no hay emociones positivas o negativas, ni emociones agradables o desagradables por sí mismas. Porque, como vamos a aprender más adelante, hay situaciones en las cuales incluso vamos a tener que utilizar las emociones desagradables que muchas veces nos dicen que tenemos que huir o escapar de ellas, como que estuvieran ahí estorbando, pero si somos realmente inteligentes emocionalmente, podemos utilizarlas para motivarnos y a nuestro favor. El primer virus que afecta directamente a tu pensamiento lo llamamos un virus mental, que nos habla de que la felicidad está en el logro de las metas. Pensamos que vamos a ser felices cuando logremos algo. Seré feliz cuando logre graduarme, seré feliz cuando logre emprender, seré feliz cuando tenga esa pareja, seré feliz cuando tenga hijos, seré feliz cuando tenga una cantidad de dinero determinado en el banco. Y nos ocupamos todo el tiempo de pensar en que la felicidad está detrás del logro de los objetivos o las metas, y por eso hacemos listas de objetivos o metas grandísimos. En los talleres de planificación, la mayor parte del tiempo que te van a enseñar a que hagas listas de objetivos o metas SMART. Y te enseñan una tecnología para definir tus objetivos o tus metas, y de alguna forma la idea de que vamos a ser felices después que lo logremos sigue ahí vigente. Pero tú sabes que de alguna forma esto no es así. Sabes que hay un problema detrás de esto, pero hasta ahora no has sido capaz de reconocerlo. Y es el problema de la adaptación hedónica. ¿Dónde está realmente la felicidad si no está detrás del logro de las metas? Para hablar de la adaptación hedónica, quiero que conversemos un poquito sobre la filosofía hedonista, que es una filosofía, una corriente filosófica que se generó en la antigua Grecia gracias a los aportes principalmente de un filósofo que se llamaba Epicuro de Samos, que decía que el fin último de la humanidad es conseguir la felicidad, pero que para eso teníamos que saber balancear dos fuerzas que tenemos o dos tipos de emociones, que son el placer y el dolor, las emociones agradables y las emociones desagradables. Y nos hablaba el filósofo de que no todos los placeres son deseables y que no todos los dolores son evitables. ¿A qué se refería? Que hay actividades como el alcohol, que puede producirte placer, pero que en exceso se vuelve indeseable. Y que hay dolores también, que de alguna forma tenemos que acercarnos a ellos porque nos producen resultados positivos. Por ejemplo, el dolor que nos produciría, por ejemplo, estar solos, o el dolor que te podría producir el ejercicio físico, o el dolor, la incomodidad que te podría producir eventualmente tener hambre en algún momento. Sabemos que todos estos pueden ser dolores en algún momento, pero que si nos exponemos a ellos de forma inteligente pueden producirnos resultados interesantes. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio y se produce un dolor físico, cuando buscamos estar solos, pero esa soledad nos produce reflexión, o cuando de alguna forma empezamos a hacer una rutina de ayuno intermitente y tenemos que soportar determinados niveles de hambre por un tiempo. Entonces, quiero que sepas que no todo placer es deseable ni todo dolor es evitable, pero sobre todo que nos concentremos en pensar que la felicidad no está detrás del logro de las metas, y ese es el verdadero problema de la adaptación hedónica. ¿Por qué? El proceso de la adaptación hedónica es la pérdida de los niveles de felicidad con respecto a las metas que alcanzas. Quiero que pienses en el carro, la casa, la graduación o ese empleo que lograste y toda la felicidad que tuviste en ese momento en el que alcanzaste algo muy importante. Seguramente cuando lo lograste te diste cuenta de que en ese momento eras sumamente feliz y te sentías muy bien. Pero quiero que pienses un año después, 2 años después de ese logro, a veces incluso con menos tiempo, a veces 6 meses. ¿Seguías siendo igual de feliz que lo que eras al momento de haberlo logrado? Y te das cuenta de que seguramente no. La mayor parte de las cosas que has logrado en tu vida eras muy feliz cuando la lograste, pero con el paso del tiempo ya el nivel de felicidad no era el mismo. ¿Y cómo tratamos de solucionar esto? Subiendo una escalera, poniéndonos más objetivos, poniéndonos más metas. Cuando la solución que planteó el filósofo en la antigua Grecia era que realmente la felicidad no está
en obtener más cosas, sino en necesitar menos cosas y ser feliz con las que ya tenemos y ser agradecidos con lo que hemos logrado. Pero la mayor parte del tiempo estamos inmersos en una espiral de logro y plantearnos tantas cosas que queremos lograr que nos olvidamos de valorar adecuadamente las que tenemos y las que hemos logrado, y de alguna forma empezamos a pensar que la felicidad está detrás del logro de las metas. Y la verdad es que la felicidad está en el camino y no en el destino. ¿A qué me refiero con esto? La felicidad, más que detrás de la meta lograda, está detrás de la forma en la que la lograste y del esfuerzo y el sacrificio o las emociones que viviste en el proceso de lograrla, no detrás propiamente del logro, como nos han enseñado la mayor parte del tiempo. Y para lograr hackear o lograr sacar este virus mental, quiero proponerte una herramienta que es el esencialismo, que se basa en que te hagas una pregunta, y es: ¿qué meta, si la alcanzaras, te aportaría el mayor impacto en tu vida? Piensa, en lugar de hacer una gran lista de objetivos y una gran lista de metas, ¿cuáles son esas cosas que, si tú las alcanzaras, te producirían grandes impactos y avances en tu vida? En lugar simplemente de estar concentrado en tener muchos logros, muchos objetivos y muchas metas que pensemos que detrás de ella está la felicidad, ya que sabes que gracias al problema de la adaptación hedónica no es así. Cuando te conectas con el esencialismo, en lugar de pensar en muchas actividades, piensas en las actividades más importantes. Te concentras con el 20% de tus acciones que te produce el 80% de tus resultados. El segundo virus que ataca tu programación mental ataca tus emociones, y son las adicciones emocionales. Todos, de alguna forma, somos adictos a cierto tipo de emociones, y las emociones a las cuales somos adictos son aquellas a las cuales llamamos nuestro carácter o nuestra personalidad. Verás, tu carácter o tu personalidad no son más o menos que la misma secuencia de pensamientos, emociones y acciones repetidas por muchos años. Cuando piensas el mismo tipo de cosas, se disparan en ti el mismo tipo de emociones y haces el mismo tipo de acciones, que es el loop que conocemos como vida. Esas emociones se segregan gracias a ciertos neurotransmisores que llamamos INA: la dopamina, la oxitocina y la serotonina. Y cuando estamos expuestos a mucho tiempo al mismo tipo de neurotransmisores y a las combinaciones que crean en nosotros, nuestro cerebro suele pedir más de ellos y nos convertimos en adictos. Pero tal como las emociones agradables tienen ese tipo de neurotransmisores, también lo tienen las emociones desagradables. También lo tiene el estrés. Por eso es que cuando has tenido pensamientos estresantes y te estresas y sientes esas emociones, de alguna forma te haces adicto también al estrés. ¿Cómo podemos, por lo tanto, cambiar ese ciclo? Preguntándonos: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, las emociones o las acciones? ¿Tenemos emociones que nos causan acciones o tenemos acciones que nos causan emociones? Y tal como el dilema del huevo y la gallina es eterno y no tiene una respuesta, hay una realidad de correlación con las acciones y las emociones. La forma en la que te sientes, emociones, influye las cosas que haces, acciones. Pero también las cosas que haces, acciones, influyen en la forma en la que te sientes, emociones. Por eso, la mejor manera de hacerlo de forma inteligente no es esperar sentirnos de determinada forma para tomar las acciones que queremos hacer. Porque es más fácil hacer algo para sentirnos bien que simplemente esperarnos sentir bien para hacer algo. Este consejo es totalmente contrario a lo que vemos la mayor parte del tiempo, que nos dice que nos concentremos y que cuando nos sentimos bien es que vamos a obtener las acciones que queremos hacer, que nos concentremos en sentirnos bien y en nuestras emociones. Este consejo te invita a abordarlo desde otro punto de vista, a que hagas las cosas que tienes que hacer independientemente de cómo te sientas, y en el proceso de hacerlo verás que pronto probablemente empieces a sentirte de forma alineada con las acciones que estás tomando. A este consejo o a esta técnica le llamamos la alquimia emocional.
que se basa en una pregunta: ¿qué tendrías que hacer para sentirte como te quieres sentir? ¿Qué acciones tendrías que tomar? ¿Qué hábitos tendrías que tener? ¿De qué acciones tendrías que llenar tu día para que las emociones que tú quieres que caractericen tu vida sean las que quieras? Deshacerte de las emociones desagradables que de alguna forma hoy están presentes en el virus mental que tenemos, que al cual le queremos hacer reset, implica no solamente concentrarnos en el pensamiento positivo, que has escuchado mucho, sino concentrarnos en la acción positiva, que es la que hace que podamos sentirnos como queremos en el momento que lo deseamos. No simplemente ser una víctima de nuestras emociones y que nuestras acciones estén supeditadas a algo tan variable y tan inconstante como son nuestros estados emocionales. El tercer virus ataca tu acción, mientras que el primer virus ataca el pensamiento y el segundo ataca tus emociones, el tercero ataca tus acciones, haciendo que tengas que esperar sentirte bien para poder actuar. Y de alguna forma esperamos que venga una luz mágica como desde el cielo y nos anime y nos dé ganas de entrenar, nos dé ganas de emprender, nos dé ganas de trabajar más duro, nos dé ganas de grabar ese curso virtual, nos dé ganas de hacer esas ventas que tenemos que hacer, nos den ganas de salir de lo que llamamos nuestra zona de confort. Y la verdad es que nunca sentiremos ganas de hacer las cosas que nos resultan difíciles. ¿Por qué? El cerebro humano está acostumbrado a funcionar con lo que se llama el principio de la menor resistencia, es decir, buscar los caminos que nos resulten más óptimos o más fáciles para no tener que gastar mucha energía. Si nos ponemos cosas difíciles y nos planteamos metas demasiado complicadas, nuestro cerebro nunca se va a sentir como que tiene ánimo para lograrlas. Por eso, saber equilibrar el reto que te planteas para utilizar de forma inteligente tu disciplina y tu motivación es la base para que tú puedas pasar a la acción. Porque no siempre lo que queremos es lo que necesitamos. No siempre lo que queremos es lo que nos provoca. ¿Qué pasa cuando quieres entrenar, quieres comer sano, quieres trabajar, pero realmente lo que te provoca es dormir, comer comida chatarra, comerte un dulcito o simplemente quedarte un rato más en la vorágine de las redes sociales viendo TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, que todos sabemos que de alguna forma son como una espiral del tiempo que tú entras pero no sabes cuándo sales? Lo solucionamos gracias a dos fuerzas que muchas veces son confundidas la una con la otra. Dos recursos o capacidades personales muy importantes, como son la motivación y la disciplina. Quiero que a partir de hoy seas capaz de utilizar la disciplina de forma inteligente y dejes de desear tener más disciplina. No desees tener más disciplina, desea mejor utilizar la disciplina de forma inteligente. Y en este momento quizá que me estás escuchando y me estás diciendo que es una locura el consejo que te estoy dando, porque todo el tiempo queremos ser más disciplinados. La pregunta debería ser: ¿cómo puedo evitar tener que utilizar la disciplina? ¿O cómo puedo tener que utilizarla menos? Porque cuando realmente te sientes motivado o realmente estás motivado, no necesitas ser disciplinado. Piensa en el 25 de diciembre de cada año cuando eras un niño. ¿Necesitabas disciplina para pararte temprano? Piensa en cuando tienes algo que te emociona realmente y algo que te reta y algo que te importa. ¿Necesitas ser disciplinado? Piensa cuando vas a hacer algo que te emociona y que te motiva. ¿Necesitas poner demasiadas alarmas? ¿Necesitas obligarte a ti mismo a hacer algo? La verdad es que no. El poder de la disciplina inteligente se basa en reconocer que si tú eres un vehículo, tienes dos tanques. El primero lo llamamos motivación y es el tanque principal. Y el segundo lo llamamos disciplina y es un tanque que solo se utiliza en momentos muy puntuales y muy particulares. Veamos cómo puedes utilizar esos dos tanques. El primero, a través de una técnica que se llama la fuente de la motivación, que tiene 4 pasos. Lo primero es decidir lo que quieres. Las personas que no deciden lo que quieren nunca pueden saber si están realmente motivadas o no lo están porque no tienen una dirección hacia la cual orientar sus esfuerzos.
Lo segundo es desarrollar un verdadero propósito interno, o lo que yo llamo un egoísmo saludable, y es pensar primero en ti. No pensar en el legado que tú quieres dejar en los demás, ni en el ejemplo que tú quieres dejar en el mundo, ni en la forma en la que tú quieres trascender. Piensa primero en por qué y para qué tú quieres lo que quieres. ¿Qué emociones quieres experimentar? ¿A qué estados te quieres acercar? ¿O de qué te quieres alejar? Cuando tienes un verdadero propósito interno, que son la forma en la que utilizas tus emociones para motivarte y las razones que tienes para lograr lo que quieres alcanzar, ahí empiezas a tener un combustible de muchísimo más poder que el que pudieras obtener de cualquier otra forma. Cuando tienes razones verdaderamente poderosas para lograr lo que quieres lograr, no necesitas ser disciplinado porque tu motivación te lleva. Solo después de eso es que te propongo que te plantees un propósito externo, es decir, que pienses en el legado que quieres dejar en el mundo y en la huella que quieres dejar en los demás y en la forma en la que quieres trascender. Y sé que en este momento, cuando te hablo de propósito, tanto interno como externo, quizá te suene que has escuchado el tema del propósito hasta en la sopa. Lo has escuchado con el Ikigai o la razón de ser, y lo has escuchado con el círculo dorado y él comienza con el porqué, que te dice que primero pensemos en el porqué, luego pensemos en el cómo y luego pensemos en el qué. Y es que la verdad sea dicha, el tema del propósito se ha vuelto como omnipresente y constante en todos los cursos, las formaciones y el trabajo motivacional con las personas. Pero si primero te hablan de que crees un propósito externo, es decir, un legado o una forma en la que nosotros queremos trascender antes de tener un propósito interno, de alguna forma están aplicando sobre ti teorías o esquemas interpretativos que nacieron en otras realidades. Pensemos, por ejemplo, ¿dónde nace el famoso Ikigai, que es uno de los ejercicios motivacionales para encontrar el propósito más de moda en los últimos tiempos? Nace en Japón, que es uno de los países con la expectativa de vida junto a España más alta en el mundo. Las personas viven normalmente más de 80 años y suelen tener como economía potencia sus necesidades fisiológicas y sus necesidades de seguridad muy resueltas. Solo después de tener ese tipo de necesidades es que podemos normalmente pensar de qué forma nosotros queremos trascender y dejar un legado en el mundo, dejar un legado en la sociedad, mejorar nuestra empresa, mejorar nuestra comunidad. Pero pensemos en el latinoamericano promedio. ¿Qué tanto tiene resueltas sus necesidades fisiológicas, es decir, el comer, el dormir y la seguridad, el latinoamericano promedio? ¿Qué tanto hemos logrado avanzar hacia las fases que las economías desarrolladas lo han logrado como para poder ocuparnos ya del propósito externo y el legado que queremos dejar en el mundo? El egoísmo saludable nos dice que tal como pasa en los aviones, que nos ponemos la mascarilla nosotros primero antes de ayudar a los demás, el egoísmo saludable nos dice, ayúdate tú para poder ayudar a los otros. Desarrolla la motivación interna tú para poder desarrollar un propósito en la forma de un legado que podemos lograr en los demás. Y finalmente, haz que tu propósito externo, tu propósito interno y la meta de lo que quieres, haz que sean un reto. ¿Qué quiere decir esto? Sal del ciclo de lo que llamamos vida, en donde cada vez que hacemos todas las cosas de la misma forma, nunca nos estamos planteando retos, y entra en lo que llamamos la zona de flujo. Cuando el año pasado o en algún momento de tu vida te planteaste un reto demasiado elevado, te planteaste empezar a entrenar en el gimnasio todos los días, te planteaste comer saludable los lunes, o empezar el lunes, no los lunes, empezar el lunes porque siempre empezamos las cosas los lunes. Quizás te planteaste algo tan difícil cuando tenías un nivel de habilidad muy bajo. En ese momento te sentiste frustrado. Pero con el tiempo te fuiste haciendo consciente de que tenías más habilidades, de que tenías más fortalezas, de que tenías más capacidades. Cuando tu nivel de habilidad se convierte muy alto, pero el nivel de retos que tienes en tu vida es muy bajo, te sientes aburrido. Piensa hoy en día en todas las cosas que en tu vida te causen indiferencia, te causen apatía y de las que te sientas aburrido.
Probablemente son cosas o actividades para las cuales tienes mucha habilidad, mucha capacidad, pero no te representan ningún reto. La verdadera motivación se encuentra cuando logramos equiparar o equilibrar nuestra habilidad con el reto, cuando logras fluir, cuando el nivel de reto está ligeramente por encima de tu nivel de habilidad y que hace que tengas que esforzarte por ser mejor y hacer mejores cosas para lograr lo que quieres lograr. Eso es lo que la psicología positiva ha descrito como la zona de flujo y es verdaderamente donde yace la motivación. La segunda parte consiste en saber utilizar de forma inteligente tu reserva de disciplina. ¿Cómo? Pensando que tu disciplina es un tanque que contiene dos líquidos. El primero, la fuerza de voluntad, y el segundo, la energía física. Porque eso finalmente es la disciplina, la capacidad que tú tienes de utilizar tu fuerza de voluntad y tu energía física para sobreponerte a las tendencias emocionales. Pero piensa que ese tanque en el cual se guardan esos dos componentes hoy en día tiene brechas. Tu primer trabajo consiste en cerrar esas brechas y ciclos que de alguna forma te están ocupando y están haciendo que no seas capaz de ser disciplinado. Todos sabemos que de alguna forma la manera más fácil de no comer dulce no es poniéndole un candado a la nevera ni a la alacena, es simplemente no comprándolos. La manera más fácil de hacer ejercicio no es inscribiéndote en el gimnasio más sexy y más lejano que tengas a la casa, sino es utilizando tu propia casa como un centro de entrenamiento. La forma más inteligente que tenemos de comer sano no es juntándonos con las personas que hemos venido juntándonos a comer en lugares de comida rápida ni en la feria, sino es juntándonos con los amigos fitness que tenemos en las redes sociales. Eso es empezar a ponerle los parches y la masilla que sella las brechas que tienes en tu tanque de disciplina. Lo segundo es controlar el espacio y utilizar a tu favor el efecto del minimalismo. Diversas investigaciones sugieren que se puede inferir o adivinar el carácter de una persona viendo su escritorio, su closet o su cuarto. La ausencia o la presencia de orden influye directamente en la capacidad que tú tienes de pasar a la acción. Dime si no es cierto que cuando ves tu escritorio muy desordenado, te cuesta ponerte a trabajar ese día. Las investigaciones que te menciono dieron que se le pidió a un grupo de personas mirar el escritorio de otras, sus closets, sus cuartos, sus vehículos y tratar de adivinar qué tipo de personas eran basado en eso que estaban observando. Notaron que tenían un gran porcentaje de acierto y que veían que de verdad la gente se parecía muchísimo a sus escritorios, muchísimo a sus carros, muchísimo a sus cuartos. ¿Cómo es hoy en día tu escritorio? Y la verdad es que venimos confundiendo el principio del minimalismo pensando en que consiste en botar cosas y deshacernos de cosas. Cuando la verdad, el verdadero minimalismo se basa en dejar espacio para ser eficientes con las cosas que realmente valen la pena. Yo el año pasado empecé a ejercerlo cuando el 1 de enero me di cuenta de que en mi closet habían cosas que realmente nunca iba a utilizar y las saqué. Después llevé la búsqueda a un espacio mucho más grande, que fue mi cuarto. Me di cuenta de tantas cosas que jamás iba a utilizar y que realmente no estaban ayudándome con mis objetivos. Y empecé a clasificarlas y empecé a darme cuenta de que me sirve y que no. Y lo llevé a un espacio más grande, mi casa. Me di cuenta de que había elementos que de alguna forma me saboteaban el logro de las cosas que yo quería hacer. Ese fue el proceso que me llevó a sacar el televisor de mi cuarto y ponerlo en la sala para disminuir la cantidad de horas que había televisión. Y poco a poco fui aplicándolo como un principio que me ayudó a ser más efectivo en lo que yo quería lograr. Y finalmente, el tercer principio, que es la gestión de nuestro tiempo. También, conforme conocí el principio del minimalismo, me dije algo. ¿Qué tal si empezara a ponerme solamente alarmas para despertar, me pongo una alarma para dormir, que me diga a qué tiempo ya debo hacerlo? ¿Qué tal si en vez de tratar de cortar las reuniones ineficientes, qué tal si ni siquiera las acepto? ¿Qué tal si en lugar de fundirme o irme en el espiral de redes sociales en el que nos metemos cuando te metes en Twitter, en Instagram o en Facebook, hago que sea más difícil acceder a las redes sociales porque las escondo en una carpeta en el celular
Eso es utilizar de forma más eficiente nuestro tiempo. Hazte la pregunta, ¿cuál es la actividad más productiva o más importante que pudiera estar haciendo en este momento? Cerrar las brechas y cerrar ciclos. Controlar el espacio con el principio del minimalismo y controlar el tiempo mediante los principios de gestión eficiente son formas de aumentar tu reserva de disciplina, influyendo directamente en tu fuerza de voluntad y en tu energía física. Pero ya que conoces cuáles son los errores y los ciclos que tienen los virus, ese programa mental, llega el momento de cambiar la realidad. Y para cambiar la realidad de ese programa tienes que aprender. Todos tenemos que aprender cosas, porque ¿qué es aprender? No es simplemente incorporar y escuchar conocimiento de forma pasiva, sino es ser capaz de transformar la realidad que tenemos gracias a nuevos conocimientos y gracias a nuevas acciones. Pero ¿qué pasa cuando la forma de aprender también es repetitiva? ¿Qué pasa cuando tienes una forma de aprender que no te esté permitiendo avanzar o no te esté permitiendo lograr cosas? Ahí es cuando tenemos que hacernos conscientes de qué forma estamos aprendiendo para ser capaz de cambiarla. Y hay 4 ciclos o 4 maneras en las cuales has venido aprendiendo y que son fundamentales para que en esta segunda parte de este webinar puedas empezar a redescubrir cómo cambiar la realidad y reprogramarte, ya que eres consciente de los virus mentales. La primera forma de aprender es la del pragmático compulsivos o el apagafuegos. Las personas que se caracterizan por planear, planear y hacer. De alguna forma te das cuenta de que algo no está funcionando y creas un plan. Pasas a la acción, pero tan pronto como pasas a la acción y terminas eso, empiezas a buscar otra cosa que no esté funcionando bien, haces un plan y pasas a la acción. De alguna forma estás encerrado en un ciclo de acciones y acciones y acciones sin detenerte en algún momento a reflexionar sobre lo que haces. Se pudiera decir que estás tan ocupado manejando que te olvidas de hacer una pausa para echar gasolina, hasta que indefectiblemente llegue un momento en el que te quedes detenido. El segundo ciclo de aprendizaje lo llamamos el analista post-mortem, que de alguna forma vive encerrado en el pasado. Es esa persona que hace, reflexiona sobre lo que hizo, vuelve a hacer y vuelve a reflexionar, pero de alguna forma está ocupándose simplemente de mejorar las cosas que ya ha venido trabajando en el pasado. Los procesos tan intensos de reflexión le impiden iterar o mejorar las cosas que quiere hacer a futuro, o siquiera anticiparse y crear planes para evitar las cosas que pudieran salir mal. De alguna forma está permitiendo en un nivel impunemente que las cosas salgan mal solo porque el gusto, el placer de reflexionar lo necesita. El analista post-mortem de alguna forma vive encerrado en el ciclo de acción y reflexión, pero nunca toma en cuenta la necesidad de la planificación o del análisis, que es lo que caracteriza nuestro tercer y cuarto estilo de aprendizaje. El tercer y cuarto estilo de aprendizaje se llama el que se mira al ombligo, que se basa en reflexionar, teorizar, reflexionar y teorizar. Te dice, pensemos en lo que quiero hacer y reflexionemos sobre eso. Y luego buscamos teorías o conocimientos o aprendizajes que avalen nuestras reflexiones, solo para que después de conseguirlos busquemos y reflexionemos más sobre ellos y volvamos a teorizar. Y así nos encerramos en una especie de ciclo infinito que nunca conlleva acción, sino solamente conlleva muchísimos aprendizajes. Si eres una persona que ha dedicado mucho tiempo a aprender cosas y sientes que tienes mucho conocimiento más del que has aplicado y que has pensado mucho más en los problemas que tienes que tomado acciones para resolverlo, probablemente estés encerrado en el ciclo de mirarte el ombligo, de reflexión, teoría y más teoría. La cuarta forma de aprendizaje es el analista en parálisis, que tiene una situación y que analiza todas sus variables, los pros, los contras, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo bonito y lo feo de actuar. Luego planifica
creas un plan muy detallado, pero luego vuelves a analizar y vuelves a planificar. Y el analista en parálisis se da cuenta de que está esperando de alguna forma un plan tan bueno que nunca es realizable y nunca es alcanzable. Siempre evita el paso de la acción. Los dos últimos estilos de aprendizaje tienen eso en común, nunca realmente pasan a la acción. Nos damos cuenta de que un verdadero estilo sano de aprender combina el actuar, el planificar, el reflexionar y el analizar. Nos damos cuenta, entonces, gracias a una competencia personal muy importante, que es la metacognición, ¿qué estilo de aprendizaje tienes? Quizá en este mismo momento que me estás escuchando, cayó alguna piedra de reflexión sobre tu cabeza y dices, yo soy el que se mira el ombligo, yo soy el analista postmortem o yo soy el apagafuego. Y eso forma parte de la metacognición. Si fuiste capaz de darte cuenta qué estilo tienes, es porque eres capaz de utilizar la metacognición, es decir, mirarte a ti mismo mientras piensas. Lo que tienes que hacer ahora es utilizar más a tu favor el principio de la metacognición. Y cuando estés encerrado en alguno de estos 4 ciclos de aprendizajes, darte cuenta, primero, que estás encerrado en el ciclo y segundo, que tienes que cambiarlo. Para las personas que estén viendo este webinar y quieran obtener el test de estilos de aprendizaje, pueden hacerme llegar su petición y le vamos a estar enviando este test por correo electrónico para que puedas tú determinar también cuál es tu estilo de aprendizaje prevalente. Porque, ojo, no es que siempre tienes uno mismo, sino que en determinados momentos de la vida tienes uno que prevalece sobre el resto. Y quiero ponerte finalmente un ejemplo y quiero contarte una historia de un hombre muy interesante, y es un hombre que me gusta pensar que es como tú, como yo y como cualquiera de nosotros. Quiero que sea una persona, como llamarían algunos, común y corriente, a pesar de que no me gusta el término de común y corriente, porque creo que todas las personas tenemos un potencial extraordinario y tenemos cosas que nos hacen diferentes. Y es un hombre que quizá lo has visto más bien por memes. Y es un meme que se llama Esconde tu dolor, Harold, basado en una persona que no se sabe si se está riendo, si está feliz o si está contento y que parece como tener una cara muy fingida. Pero este hombre se llama András Aratos, un hombre jubilado, un ingeniero, que un día decidió tomarse unas fotos y hacer un dinero con eso. Fotos en distintas poses profesionales, como ingeniero, como arquitecto, como abogado, como padre de familia, como esposo, levantando un teléfono, utilizando una computadora, celebrando o reflexionando. Fotos de estas que tú y yo conseguimos en las redes sociales y las utilizamos para las presentaciones. ¿Qué pasa cuando se tomó esas fotos? Descubrió tiempo después que venían utilizando estas fotos en una página de memes, en una página que causaba risas, burlas y diversión en otras personas. András Aratos se dio en ese momento cuenta de que las otras personas se burlaban de él. Primero pasó por un pensamiento, las demás personas se están burlando de mí. Pasó por muchas emociones, rabia y frustración y tristeza, y tuvo algunas acciones. Trató de retirar todas esas páginas, trató de demandar, trató de reclamar, trató por innumerables acciones o innumerables formas que esas fotos se retiraran. Pero se dio cuenta de que era imposible y empezó a pensar de forma diferente. Cuando pensó que las personas no se reían con él, no se reían de él, sino que se reían con él, fue mucho más poderoso. Cuando empezó a pensar que él le daba alegría a la vida de las personas, cuando empezó a pensar que le daba felicidad a la vida de los demás, empezó a separarse y a distanciarse de la idea de que otros se burlaban. Empezó a cambiar su emoción también. Se empezó a sentir dichoso, se empezó a sentir contento y empezaron a cambiar también sus acciones. Y cambiando su pensamiento, su emoción y su acción, este hombre que hoy en día vemos aquí en tantos memes y en esta presentación, ha dado una charla TED que ha llegado a millones de personas.
Ha visitado muchísimos países, ha conocido influencers, ha conocido personas famosas, ha actuado en películas y ha actuado en comerciales. Ha trabajado con personas de la tercera edad para motivarles y llevarles un mensaje diferente. Ha trabajado con niños, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad también para ayudarlos a conectarse con la alegría de vivir. Y nos damos cuenta a qué vino ese cambio, gracias a que András Aratos fue capaz de hackear el sistema. Y quiero que veas en la historia de este hombre algo importante, que es un hombre, una persona como tú, como yo y como muchos de nosotros que podemos conocer. No es necesariamente esos titanes que a veces nos ponen en los cursos y te muestran los ejemplos con Elon Musk, con Warren Buffett, con Bill Gates, con Mark Zuckerberg, y que de alguna forma nos sentimos como un poquito ajenos nosotros a esa realidad. Quiero que veas que hay personas con tu capacidad, con la mía, con la nuestra, capaz de hackear el sistema y que podemos aprender mucho de ellos. Y detrás de esta historia hay, evidentemente, el uso de una herramienta, que es el filtro resignificador, y que es una cualidad propia que tiene el ser humano, que es resignificar las cosas que le pasan. Solo el ser humano puede hacerse la pregunta: ¿qué otra cosa puede significar esto que me está pasando? ¿Qué otra cosa puede significar esto que estoy viviendo? Eso es resignificar. Y cuando te haces la pregunta, ¿qué es lo mejor que puedo pensar, sentir y hacer con lo que me está pasando? Estás utilizando una cualidad única y espectacular que tenemos los seres humanos, que es encontrar varios significados a las mismas cosas. Difícilmente un gato pueda ver un ratón como algo distinto que comida. Y si bien hay casos en los que un gato identifica a un ratón y no se lo come, incluso que se hacen amigos, no es porque el gato instintivamente lo identificó como un amigo, sino es porque de alguna forma el gato no lo está viendo como una amenaza, pero no percibió o no decidió el gato cómo lo iba a perseguir. No es una decisión consciente que él hizo. Tú como ser humano sí puedes hacerlo consciente. Si fracasaste en un emprendimiento y no te fue bien, puedes pensar: ¿qué es lo mejor que puedo pensar, sentir y hacer con esto? Si no te está yendo bien con tus relaciones de pareja, tú puedes pensar: ¿qué es lo mejor que puedo pensar, sentir y hacer con esto que me está pasando? Si te estás sintiendo frustrado por tus finanzas o por tu peso personal o por tus rutinas, te puedes preguntar: ¿qué es lo mejor que puedo pensar, hacer y sentir con esto que me está pasando? Y conforme te hagas esta pregunta, te encontrarás que hay respuestas más empoderantes, pero también respuestas más limitantes. Esta herramienta, el filtro resignificador, te permitirá cambiar tu pensamiento, tu emoción y tu acción para cambiar tu realidad. Y conforme cambies tu realidad, cambies también los resultados que obtienes en tu vida. Y finalmente, todo esto se trata de resultados. Todos queremos generar resultados de alguna forma. Y por eso quiero invitarte a que visites www.proyectodale.com, en donde estoy ayudándote a generar lo que se ha convertido en mi propósito externo, que es desarrollar las competencias internas o las competencias personales para que las personas puedan crecer en el mercado profesional. Porque estoy seguro de que tu expansión profesional comienza con tu crecimiento personal. Estoy seguro de que conforme desarrolles las competencias como motivación, disciplina, autoconfianza, autoconocimiento, lograrás seguramente desarrollar las competencias interpersonales como comunicación, empatía, trabajo en equipo, liderazgo, que te permitan crecer y destacar en el mundo profesional. Y si quieres seguir profundizando en el mundo del enfoque, en el mundo de la disciplina, en el mundo de la motivación y del crecimiento personal, te propongo el primer curso virtual del año 2021, que se llama Enfocados con Planificación Estratégica Personal. Y es un curso de altísimo valor que les voy a traer a un precio promocional. Es un curso en el cual te estoy dando gratis una sesión de acompañamiento personalizado que normalmente está valorada en más de $40. Vas a obtener también gratis la plantilla de mis valores motivadores, que está valorada normalmente en más de $10,
que la vendo a mis clientes con los que trabajo personalizadamente. Vas a tener también 3 masterclass en vivo sobre motivación, disciplina, productividad y 3 hacks o trucos para el reseteo mental. Todas esas clases van a quedar grabadas y tendrás acceso a ellas, igual que tendrás acceso al curso enfocados planificación estratégica personal y a las grabaciones de las masterclass. Y vas a tener también acceso a un grupo privado de preguntas y respuestas con coaches y especialistas que pueden ayudarte a desbloquear de alguna forma y hacerte las preguntas necesarias para que tú puedas desbloquear esas capacidades personales y mentales que viven en ti. El programa Enfocados con Planificación Estratégica Personal va mucho más allá de un curso que simplemente quiera que tú planifiques y organices tu agenda. Porque todos sabemos que organización y planificación podemos tener muchos, pero reset mental y un nuevo paradigma para obrar, para pensar, sentir y actuar es realmente el que te va a llevar a obtener nuevos resultados. Visita proyectodale.com de Dale Coaching and Training e inscríbete en el curso Enfocados Planificación Estratégica Personal. Vamos a estar abriendo los cupos y realmente por la personalización que tiene atendemos normalmente grupos reducidos. Si has estado en este webinar y te has quedado hasta el final, quiero darte las gracias y decirte que como el eslogan que caracteriza a Dale Coaching and Training, no permitas que este conocimiento se quede solamente en intención, sino que lo pases a la acción, porque decisión sin acción es solamente intención. Dale.